Antes de comenzar a hablar de este increíble ballet, quiero sumergirlos en las profundidades de esta historia. Hablaré sobre lo que se inspiraron para crear la bayadera, y de esta forma se irá desarrollando el video, hasta detalles de su creación, reconstrucciones, composición y secretos hasta el día no expuestos. Podría haber sido interpolada en el ballet de Preobrazhenskaya para el Renacimiento de 1900 y luego fue reemplazado por la variación realizada por Sedova, o es una adición soviética. La famosa coreografía tradicional de esta variación que se baila comúnmente hoy en día es de Gusev. Según Sergei Vikharev, el gran pas de acción una vez incluyó una variación de Nikia que fue compuesta por Drigo para Matilde Chezhinskaya en el avivamiento de 1900. Sin embargo, Vikharev no incluyó esta variación en su producción de 2002 y, a día de hoy, se desconoce si la música ha sobrevivido. Según Lapukov, el resurgimiento de 1920 fue la primera producción en presentar el gran pas de acción en el segundo acto. En uno de sus muchos escritos, Lapukov escribe que cuando se escenificó el avivamiento de 1920 se cortó y reorganizó la música del gran pas de acción. Se eliminó a Nikia del número y se le dio el número a Solor, Gamsati y 4 bayaderas. Luego continúa diciendo que fue en el Renacimiento de 1941 de Ponomarev y Chabukiani cuando el gran pas de acción fue revisado en gran medida en la versión tradicional que se baila hoy, con solo un pequeño fragmento de la coreografía de Petit Pas todavía en uso. Durante muchos años, la bayadera no se representó en Occidente. En la década de 1920, Anna Pavlova intentó organizar el reino de las sombras para su compañía, pero, lamentablemente, sus intentos no tuvieron éxito. Una versión más abreviada se representó en la década de 1920 en la Ópera de París con Olga Spesíkseva como Nikia, y en 1930 Nikolai Sergeyev organizó un breve ballet llamado El sueño de Raja para una pequeña gira, que se basó en el reino de las sombras. Sin embargo, no sería hasta la década de 1960 que la bayadera se haría conocida y celebrada en Occidente. En 1961, el ballet reapareció en Occidente cuando el Reino de las Sombras hizo su debut oficial en Occidente, cuando fue representado para el Teatro Municipal de Río de Janeiro por Eugenia Feodorova el 12 de abril. Ese mismo año, el 4 de julio, el ballet Kirov, actual Mariinsky, representó el Reino de las Sombras en el Palais Garnier de París, y fue esta puesta en escena la que ganó el interés y el reconocimiento de la escena. En 1963, Sir Frederick Aston encargó a Rudolf Nureyev que representara el Reino de las Sombras para el Royal Ballet, ya que Nureyev estaba muy familiarizado con la escena después de haber bailado en el ballet de larga duración en Rusia. Sir John Ladbury reorquestó y arregló la partitura de Minkus y Nureyev bailó el papel de Solor con Dame Margot Fonteyn en el papel de Nikia. El estreno de The Kingdom of the Shades en el Royal Opera House fue un gran éxito y se considera uno de los eventos más importantes en la historia del ballet. Sin embargo, no sería hasta otros 19 años que se representaría la primera producción occidental de larga duración de La Bayadera, cuando en 1980 Natalia Makarova representó esa misma producción para el American Ballet Theatre, añadiendo el cuarto acto que se había eliminado, la destrucción del templo.
y además agregando pasos coreográficos suyos, influenciados por Balanchine, que no coinciden con el contexto de la bayadera, y eso deriva que en la actualidad varíe la cantidad de actos según la compañía y la versión coreográfica, lo que hace que en algunas ocasiones se bailen 3 y en otras 4, además de generar confusiones con los estilos en algunas variaciones. Makarova basó su producción en la versión Ponomarev Shabukiani, en la que había bailado durante su carrera con el ballet Kirov, actual Mariinsky. Pero finalmente la producción de Makarova se desvió aún más de la versión de Petipa. La música fue completamente reorganizada y reorquestada por Sir John Latbury. Se cortaron casi todos los números de los grandes divertimentos del segundo acto, y Makarova presentó una nueva versión del acto final que faltaba. La Bayadera de Makarova se estrenó el 21 de mayo de 1980 en el Metropolitan Opera House de Nueva York y se transmitió en vivo por PBS. Makarova, ella misma bailó Nikia, pero sufrió una lesión durante el primer acto y tuvo que ser reemplazada por Mariana Terkaski. Sir Anthony Dowell bailaba el papel de Solor y Cynthia Harvey bailaba Gamzati. En 1990 Makarova puso en escena su producción para el Royal Ballet y desde entonces sigue intentando ponerla en escenas en distintas compañías alrededor del mundo. En 1991 Rudolf Nureyev comenzó a planificar una nueva reposición de La Bayadera para el Ballet de la Ópera de París. Había planeado incluir también el cuarto acto, al igual que la producción de Makarova, pero al final optó por permanecer fiel a la tradición soviética de acabar con la bayadera en la escena del Reino de las Sombras, basada en la versión de Ponomarev Shabukiani, y recurrió a su vieja amiga y compañera de baile, la ex Kirov prima bailarina Ninel Kurgapkina, para que lo ayudara a montar la obra. Encargó al diseñador de ópera Enzio Frigerio y a su esposa, la diseñadora de ópera Franca Squarciappino, el diseño de la decoración y el vestuario. La Bayadera de Nureyev se estrenó el 8 de octubre de 1992, con Isabel Guerin como Nikia, Laurent Hilaire como Solor y Elizabeth Platel como Gamzati. La producción fue un gran éxito y Nureyev fue galardonado con la Orden de las Artes y de las Letras del ministro de Cultura francés. El estreno también fue una ocasión especial para muchos, ya que la salud de Nureyev se deterioró aún más y murió 3 meses después. En 2002, el maestro de ballet ruso Sergei Vikharev montó una nueva producción de La Bayadera en el Teatro Mariinsky, en la que restauró el cuarto acto perdido hace mucho tiempo. Aunque esta puesta en escena ha sido etiquetada como reconstrucción, Vikharev retuvo la mayor parte de la coreografía soviética y usó solo una pequeña cantidad de los pasajes coreográficos anotados. La producción se estrenó el 31 de mayo de 2002 con Daria Pavlenko como Nikia, Igor Kolb como Solor y Elvira Tarasova como Gamzati, pero fue recibida con gran hostilidad en San Petersburgo. Desde entonces, la puesta en escena de La Bayadera de Vikharev ha sido justificadamente retirada del repertorio de Mariinsky y la compañía continúa actuando en la producción de Ponomarev Shabukiani de 1941. Pero esto no termina aquí, porque en 2018, para el bicentenario de Marius Petipa, Alexei Ratmansky reconstruyó La Bayadera para el Staatsballet de Berlín, con nuevas decoraciones y vestuario de Jerome Kaplan. La reconstrucción de Ratmansky de La Bayadera se estrenó el 4 de noviembre de 2018 en la Staatsoper de Berlín, con Polina Semionova como Nikia. Reconstrucción
que una vez más pasa por debajo de la mesa. El reino de las sombras. La escena más famosa y celebrada de La Bayadera es la escena del Reino de las Sombras, en la que Solor, bajo la influencia del opio, sueña con su amada Nikia en un glorioso reino celestial, en la cima de las montañas del Himalaya. Petipa representó la escena del Reino de las Sombras como un gran pas classique en la producción original de 1877. La escena estaba ambientada en un castillo iluminado en el cielo y contenía un enorme cuerpo de ballet de 64 bailarines. La coreografía simple y académica de Petipa se convertiría en una de sus composiciones más célebres, con la famosa Entrada de las Sombras, posiblemente su composición más célebre de todas. La Entrada de las Sombras se inspiró en las ilustraciones de Gustave Doré para El Paradiso de Dante, de la Divina Comedia. Con cada bailarín de los 64 fuertes cuerpos de ballet vestidos con tutús blancos y velos extendidos alrededor de sus brazos, cada uno de los bailarines hizo su entrada una a una por una larga rampa sinuosa, desde el fondo del escenario a la derecha con un simple arabesque plié, seguido de un arqueamiento del torso con los brazos en tercera posición, seguido de 2 pasos hacia adelante, para, con los 2 últimos pasos, dejar espacio para su sombra hermana, y la combinación continuaría así en un patrón serpenteante hasta que todo el cuerpo de ballet hubiera llenado el escenario en 4 filas de 8. Luego, siguiendo movimientos simples en adagio hasta el final. Petipa dejó la entrada de las sombras libre de complejidad técnica. El unísono del conjunto y el efecto de las bailarinas descendentes era el desafío, ya que un error de una bailarina estropearía todo el escenario. Para su renacimiento de 1900, Petipa cambió el escenario de la escena del Reino de las Sombras de un castillo encantado en el cielo en un escenario completamente iluminado a un escenario oscuro y rocoso en los picos iluminados por las estrellas del Himalaya. También redujo el número de bailarines en el cuerpo de ballet de 64 a 48. Un pasaje muy interesante que ha cambiado en los tiempos modernos es la variación de Nikia con el velo, que también se conoce como The Scarf Duet, el dúo del velo. Hoy esta pieza es bailada por Nikia con Solor sosteniendo los extremos de un velo o tela de tul antes de que este último salga con el pañuelo dejando a Nikia para completar su baile. En la variación original de Petipa, Solor nunca participó en este pasaje. Nikia entró al escenario sosteniendo un extremo de una tela de tul larga, mientras que el otro extremo estaba sujeto a un alambre en las vigas sobre el escenario. Cuando Nikia soltó el velo, voló por el escenario y desapareció entre las vigas como si fuera guiada sobrenaturalmente. La Nikia original, Ekaterina Bassen, menciona brevemente este efecto en sus memorias. Tuve un gran éxito en la variación, acompañado del solo de violín de Leopold Auer, con el velo que vuela hacia arriba, al final. La mayor parte de la coreografía tradicional que baila Nikia en la escena del Reino de las Sombras no fue coreografiada por Petipa, sino por Agripina Vaganova y Natalia Dudinskaya. Debo dejar en claro que, en la actualidad, en el Teatro Mariinsky Antiguo Kirov es el único teatro en el mundo que conserva las coreografías originales de todos los ballets existentes, respetando y preservándolas. Ellos eliminaron el último acto de la destrucción del templo
y el ballet queda de la siguiente forma. Obertura, acto 1, escena 1, acto 1, escena 2, acto 1, escena 3, acto 2, acto 3. La bayadera fue creada durante el siglo XIX, cuando los románticos estaban impactados por la imagen de las bayaderas. Pero, ¿qué es una bayadera? Pues doncellas vírgenes que eran formadas desde la infancia dentro de una rigurosa disciplina artística como bailarinas profesionales. Las bayaderas eran formadas principalmente para las presentaciones de las danzas religiosas y sagradas, ya que eran vistas como personas que generaban sentimientos de luz solar, perfume, pureza y belleza. La palabra bayadera hace referencia a las mujeres consagradas a la danza por la religión las Devadasi en la India, donde llegaron los navegantes portugueses y la llamaron bailadeiras, de donde ha derivado bayaderas. Así, en este ballet nos presenta uno de los temas que fascinaron a los románticos de ese siglo, la visión idealista del Oriente con sus bailarinas hindúes y su exotismo. La bayadera tiene lugar en el Oriente y nos presenta la historia de Nikya, bayadera de la India, enamorada de Solor, que debe casarse con la hija del Rajá gobernante. Pero el gran sacerdote de la religión brahmánica también desea a Nikya. La malvada hija del Rajá, Gamsati, no dudará en hacer morir a Nikya mordida por una serpiente venenosa. Esto ocurre en el mundo real. Después viene otro elemento romántico cuando la bayadera, ya muerta, aparece en el más allá irreal, en el reino de las sombras. La bayadera seguirá siendo el ballet clásico más exótico de la época dorada de los ballets rusos, la cual presenta la peculiaridad de que contiene uno de los temas que fascinaron a los románticos del siglo XIV, la visión idealista del Oriente, donde la bailarina hindú emerge para realizar su rito sagrado antes de retirarse al misterioso mundo de las sombras. 140 años después, las compañías de danza más importantes del mundo siguen apostando por este éxito.